Con Tena sigo siendo yo. Hola, bienvenida, bienvenido a Con Tena sigo siendo yo. Hoy vamos a poner foco a quien generalmente está tras bambalinas, pero que tiene un papel fundamental en el acompañamiento a una persona dependiente, a un adulto mayor, a un enfermo, a una enferma. Y son las cuidadoras y los cuidadores. O sea, se requiere fortaleza física y emocional, pero ¿cómo vas a cuidar bien? ¿Cómo te vas a hacer cargo de otra persona si no te sabes cuidar? O sea, los cuidados empiezan con el autocuidado. Está bien que hagas un acto de generosidad, un acto de amor, a veces por voluntad, a veces porque te toca, pero eso no quita el desgaste que hay, que puede ser muy agotador, no solo si se requiere fuerza física, sino emocionalmente. Ver a alguien sufrir, acompañar a alguien en un proceso pues de dependencia, de deterioro, es muy fuerte. Por eso hay que hablar hoy, sin tapujos, sin miedo, del cuidador, de la cuidadora, cómo cuidarse para no descuidarse a sí mismo, ni tampoco a la persona con la que están trabajando, a la que están acompañando. Hay desafíos silenciosos, a veces quedan, como digo, en segundo lugar, pero son personajes primarios de la situación que está ocurriendo. Y para eso invitamos hoy a Yamilet Villarreal, que es licenciada en gerontología. Ya nos contarás de qué va, pero qué interesante. Ella nos va a ayudar a entrar a este tema, pues trabajas con gente cuidada, pero con cuidadores también. Eres especialista en envejecimiento activo y calidad de vida en la adultez. Tu trabajo entiendo que se centra en acompañar a personas mayores y a sus familias a vivir esta etapa con dignidad, con información, con recursos que funcionan y con bienestar. Bienvenida, Yamilet. Hola, Tere, muchísimas gracias por el espacio. Y pues sí, justamente una parte importante de, en general, el envejecimiento, la vida en general, son los cuidados, ¿no? Que como lo mencionas, muchas veces se descuida el autocuidado por cuidar a alguien más. Ya tenemos dos problemas en vez de uno. Sí. Le entramos al tema. Sí, justo creo que es muy importante hablar sobre ello porque se relaciona mucho con, en general, la vida, ¿no? ¿Cómo en general llegué a esta área? Pues yo desde que estaba en prepa aproximadamente quería estudiar medicina. O sea, yo siempre supe que quería trabajar con personas en general en un ámbito a lo mejor un poco más hospitalario, clínico en aquel entonces. Y justamente el ir encaminándome hacia eso, apliqué a la universidad. Y cuando justo en ese primer momento no se me dio el acceso, para mí fue como una crisis de saber, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Yo sabía y tenía muy en claro que quería trabajar con personas. Y entonces fueron mis papás quienes me presentaron la licenciatura en gerontología y ellos me dijeron como de pruébala, se relaciona mucho a la parte de los cuidados, a la parte de atención, etcétera, a lo mejor te puede gustar. Y entonces lo intenté, le di el primer año, el segundo y quedé enamorada de la carrera completamente. Se te abrió un mundo nuevo. Sí. A partir de ello creo que mi perspectiva en general de la vida ha cambiado mucho y obviamente al estar con personas mayores la verdad es que es una gran satisfacción, aprendo mucho y también trato como de justo compartir esto de que la vejez específicamente es una etapa de vida llena de muchas posibilidades que se debe de ver con empatía, con dignidad y también justo apoyar a las familias que pasan procesos de cuidado de los cuales hay veces que no se tiene la suficiente información o el suficiente apoyo y que es bien importante poder acompañarlos y guiarlos en ese proceso. Sí, porque me imagino que es esa atención al adulto mayor o dependiente, pero a la gente que está alrededor que juega un papel principal, un papel vital en esta situación. Me gustaría preguntarte, hijo, ¿qué hace que sea tan pesado el rol de cuidador, de cuidadora? ¿Y por qué sentimos muchas veces que no tenemos permiso de soltar, que somos personajes secundarios, que aguantamos porque aguantamos, siendo que nuestro rol es esencial como cuidador, como cuidadora? Claro, algo ahí que me gustaría mucho platicar respecto a ello es que creo que es importante quitarle de alguna manera esa carga emocional de que es pesado cuidar. Si bien obviamente no
todos tienen las mismas herramientas y habilidades para el cuidado. Y tiempo, ¿no? Claro. Digo, a veces hasta fuerza física. Sí, no, una persona se tiene que dividir en 1000 roles, ¿no? Y sobre todo hablando de la parte de las mujeres, nosotras social y culturalmente se nos da más esa carga a Se cuidar. nos ha asignado también, ¿no? Ajá, a ese rol a ser cuidadora, sobre todo. Pero creo que sí es importante quitarle como esta carga de pesadez de alguna manera. Qué bueno que me haces el señalamiento. Porque justo es eso, ¿no? Hay muchos comentarios alrededor de que la maternidad es muy pesada. Y a lo mejor tiene momentos en los cuales puede ser difícil, pero saber que también la maternidad es una etapa y un rol muy bonito. Creo que justo empezar a combatir estos sentimientos negativos alrededor tanto de la maternidad y del cuidado es sumamente importante. Creo que parte también esta como... ¿Cómo le bajas, como dicen, 3 rayas al asunto? Sí, porque creo que nos empezamos a sugestionar también un poquito, ¿no? En ese sentido. Creo que quizás a descuidar. Sí, no, eso es bien importante. Y eso sí lo hace pesadísimo. Sí, claro. Pero justo la profesionalización, por ejemplo, de aquellos profesionales que se encargan del cuidado, pues obviamente existen más herramientas las cuales hacen que, por ejemplo, en mi... práctica. Por ejemplo, pues sé que va a haber a lo mejor ciertas etapas, pero para mí no se me hace difícil o no es malo cuidar a alguien, pero porque justo cambia esa perspectiva desde cómo nos están enseñando, cómo nos están guiando relacionamos hacia Fíjate el cuidado. Que te escucho y entiendo, porque yo como terapeuta me dicen, no acabas agotada, no acabas atarantada, no acabas agobiada, ¿no? Es parte del entrenamiento, entender esa cercanía, distancia física, emocional con el otro para realmente ser un personaje, ser un pilar que ayuda y acompaña y no pierde la vida en el intento, ¿verdad? Qué interesante está como resignificación de esto que dices. Sí, de los cuidados sobre todo. Y justo también, a lo mejor sí puede ser difícil para las familias, ¿no? Porque a nosotros como profesionales obviamente nos instruyen, nos guían, nos dan más herramientas para cómo saber lidiar y cómo apoyar y cómo estar y cómo poner a lo mejor ciertas actividades, etcétera. Pero para las familias... entrar y salir con un peso que si bien uno se involucra de alguna manera, ¿no? Con las personas que trabajamos, pero sabemos que nos retiramos. Hay gente que emocionalmente está más cargada o la familia, por las razones que sea, le asigna el rol porque eres la única mujer, porque eres la más grande, porque la que trabajas medio tiempo, porque por la que razón, no tiene hijos. Porque no tiene, o sea, oye, yo creo que se requieren otras cualidades, además del tiempo, para hacer una cosa de este tipo. Sí, no, y sobre todo ¿no? para el cuidado. Y justo creo que en esa parte de ser cuidadoras, o sea, porque también existen cuidadores hombres, pero sí la carga va más hacia las mujeres, pues esto de improvisar a lo mejor un poquito, ¿no? Y justo de no sé qué hacer. ¿Cómo puedo reaccionar ante esto, no? ¿Qué hago? ¿Dónde busco ayuda? ¿Dónde busco herramientas? ¿Dónde busco información? Es donde probablemente ahí se lleve este caminito de que los cuidados pueden ser pesados, ¿no? Porque no hay una guía, no hay como este apoyo desde la parte profesional o esta profesionalización hacia los cuidados que puede generar esos sentimientos. Quizás sobrecarga, ¿no? Incluso. También, y justo también en la parte de cómo no generar culpa al autocuidado. Yo te preguntaría si a veces la culpa, la frustración, incluso el enojo, lo sienten los cuidadores, ¿no? Culpa, frustración, impotencia, enojo. Yo te preguntaría, ¿es normal sentirlo? ¿Cuáles serían tus consejos prácticos en el día a día a estas personas que están cuidando a otras personas? Justo creo que quiero como que resignificar los cuidados, como lo mencionaste, me pareció increíble, que creo que es a donde yo quería llegar, porque justo si siempre estamos en este discurso de que vas a sentir culpa, te vas a sentir frustrada, te vas a sentir enojada todo el tiempo o en muchas situaciones. Rebasada. Ajá, ahí ya está esta como nubecita gris alrededor de los cuidados, ¿no? Que si bien no existe el mismo conocimiento o las mismas habilidades profesionales, ya subjetivamente estamos predispuestas o predispuestos a sentirnos así, a normalizar esos sentimientos, esas experiencias. Casi esperarlos y generarlos, ¿no? Cuando creo que es importante justo no pensar eso. En ese sentido creo que es importante cambiar también nuestra perspectiva hacia el cuidado y hacia los cuidadores. Y, por ejemplo, para los tips del día a día, actualmente hay
muchas redes de apoyo, incluso hay grupos de ayuda, así se les conoce como tal. Hay algunos que son virtuales, hay algunos que son presenciales y justamente ahí asisten familiares de personas en diferentes situaciones. A lo mejor con Alzheimer, a lo mejor en algún grado de dependencia, etcétera, que justo van a esto de platicar, expresar, escuchar y a lo mejor también tener estas recomendaciones desde la parte profesional de cómo actuar ante ciertas circunstancias o qué herramientas pueden empezar a tomar. Creo que ese es uno de los grandes tips que les daría, que pueden buscar en redes sociales. Actualmente nos ayuda mucho a esa difusión. También el autocuidado es sumamente importante, ¿no? En la parte de los roles hay veces que es difícil, en ese sentido sí es difícil porque tienen que ser mamás, trabajadoras, esposas y también tienen que cuidar a la familia, probablemente que se repiten muchas situaciones. Miembro muy particular, ¿verdad? Ajá. Entonces a veces el autocuidado pasa a segundo plano, ¿no? Entonces creo que también eso es bien importante tenerlo en cuenta, la parte del sueño, la parte del descanso, la parte del ejercicio físico, sí, también. Creo que eso es sumamente importante de ser autorreflexivos con nosotros mismos y ver hasta qué punto estamos cuidándonos a nosotros, porque como lo mencionabas, si no nos cuidamos nosotros, después se va a descuidar dos personas, ¿no? Y ahí es donde la situación se vuelve más difícil. Un problema, dos. Sí, y que justo de eso se puede derivar muchísimo, y a lo mejor un tip un poco más personal, creo que a muchas de las familias con las que acompaño en estos procesos es la escritura. A algunos no les gusta, algunos se sienten incómodos o algunos la descubren como una herramienta emocional muy buena, pero poder creo que también expresar, desahogarse. Sí, sobre todo como cuestionarse, que bajar un poquito de alguna manera los pensamientos y sentimientos para a sentirse descargárselo, podríamos llamar. Sí, y justo a lo mejor un diario de cuidados lo pueden implementar, a lo mejor, o un diario personal donde vayan simplemente sintiendo y autorreflexionando de sus situaciones. Creo que puede ser una herramienta muy buena, además de las otras. Porque fíjate que te escucho y pienso, yo creo que ocurren dos cosas. Está la parte activa, física, de estar, de acompañar, de cuidar, de ayudar, de moverte, de cambiarte, de arreglarte, de bañarte, lo que sea, dependiendo del caso. Pero también hay la parte de acompañar, ¿no? La transición, el duelo, algo que puede ser temporal, algo que ya no va a ser temporal, ¿no? Como todo lo que me pasa, no solo a nivel de desgaste físico, sino las emociones, como decíamos, lo que experimento al acompañar a otra persona que está en una situación límite o en un deterioro marcado, una vulnerabilidad extrema. Yo creo que también eso hay que tener conciencia de qué me está pasando a mí, ¿no? Para poder, es parte del autocuidado, ¿no? Toda la parte, como decías, descanso, ejercicio, buena alimentación, sueño, reparador. En un momento dado decir yo, please help, por así, me está rebasando, pedir ayuda, ¿no? De alguna manera. Comentarlo con alguien, escribirlo, pero ser conscientes de qué me está pasando, porque yo creo que enfrentarnos a la decadencia, a la enfermedad, a una muerte inminente, a algún efecto de alguna situación que va a ser irreparable, mueve mucho la propia conciencia de vida personal, de bienestar. En fin, son muchas cosas. Y sabes que creo que también mucho va en general no solo a cuidados de personas mayores, porque bueno, esa es mi experiencia, pero hay también como esto de que es que eres egoísta si quieres tomarte un tiempo para ti. Creo que también eso es algo que nos han dicho en diferentes situaciones y que también nos las hemos creído en muchos aspectos de la vida, que justo el incluso reconocer, oye, necesito ayuda, pero no es que, ¿cómo yo, o sea, soy súper egoísta por querer hacer eso? Yo que puedo, yo que de todas formas me voy a ir de vacaciones. O yo puedo con todo, porque esa es una frase que siempre tenemos marcada y que sabemos que hablando de salud y bienestar es importante como hablarlo y a lo mejor en cierta parte limitarlo, ¿no? Es que yo puedo con todo, yo puedo estar aquí, allá y allá y... ¿Cómo me voy a cobrar, a quebrar? ¿Qué comparación lo que me pasa a mí con lo que le pasa a ella, ¿no? Entonces también reconocer esos de, estoy sintiendo que soy egoísta por eso, ¿por qué? ¿No? Y justo como tomar esta ayuda, creo que como tip extra, que no todos tienen a lo mejor esa posibilidad, pero obviamente terapia psicológica profesional siempre va a ser una gran ayuda. Sí. Grupos de apoyo. Te preguntaría, ¿cómo la incontinencia es uno de esos temas que genera mucho estrés, tanto para el cuidador como para el que cuida? Tanto para el enfermo o la persona que está limitada como para el que cuida. ¿Cómo manejarlo con dignidad y menos tensión emocional?
Eso es bien importante, fíjate. Creo que para empezar la respuesta, a mí me gustaría abrir un término que no lleva mucho tiempo y que no sé si han conocido la mayoría de las personas, que son los edadismos. Los edadismos son prejuicios, Muy estereotipos y discriminaciones hacia la edad. Y específicamente hacia las personas mayores o hacia la vejez, son los llamados viejismos. Pero en general, a mí me gusta mucho hablar en redes sociales del edadismo porque es una no base solo para es eso. a mayor edad, o sea, No, se puede los considerar... edadismos hacia jóvenes también, pero obviamente desde este rubro nos vamos más hacia la vejez, sobre todo, pero sí los edadismos en general es discriminación por edad. Como son, no tienen experiencia de la vida, ¿no? Ajá, ese tipo de fíjate que yo lo comentarios. asociaba con adultos mayores con vejez. Sí, en general es hacia la edad, pero obviamente como que Hay siento que depende de quién. por distintas Sí, razones sí. a distintas edades. Sí, y sí está O no marcada. entiende, hasta el niño, ¿no? Ajá. No entiende, no importa, está jugando, no está escuchando. Ujú. Sí, pero obviamente a lo mejor sí tiene un peso un poco más hacia la vejez, pues porque se puede notar más esta discriminación, ¿no? Y justo la incontinencia o en este caso, utilizar un tipo de herramientas, por ejemplo, pañales, va muy negativamente relacionado a pérdida de dignidad, dependencia, vuelve a ser como una niña o un niño. Fíjate que quiero compartir que hace el 30 de abril fue el Día del Niño y de la Niña, y justo en conmemoración a ello hicimos con el equipo ciertos videos hacia ello, y muchos comentarios de verdad en redes sociales, muchísimos eran, pero es que ya veré cuando usen pañales, pues es que vuelven a ser como niñas o niños por esto. Entonces, o sea, eso no hay una cultura de... No, o sea, es una visión súper negativa al uso de estas herramientas. Y regresiva, ¿no? Ajá. En un sentido de que pues es otra etapa de la vida en donde ya se acumuló experiencia, se acumuló sabiduría, muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Vuelven a infantilizar a una persona mayor, ¿no? Y justo Qué a partir importante de es que ello... señales eso, ¿eh? Sí. Porque no es un niño. No. No, tiene una vida, tiene una historia, tiene un cúmulo de experiencias que lo pone en otro lugar. Sí, y no justo lo trates como, es que como da coraje, niño, perdón que te lo claro. diga, a veces ver cómo les hablan, cómo los tratan, a ver, como si fueran tontos, Sí, no sí, entiendo. sí, justo. Y entonces, a partir de ello, uno de los principales comentarios era justo eso, ¿no? Es que, ¿cómo no si usan pañales? ¿Cómo no si ya va a tener incontinencia? ¿Cómo no Sí, si no es se esto? acuerda de nada. Ajá, entonces justo van estos edadismos marcados, incluso hasta el uso de estas herramientas, ¿no? Y la incontinencia es un padecimiento que pasan en diferentes grados de edad, ¿no? Y por distintas razones. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, justo enfocándonos un poco hacia la vejez, justo lo importante es combatir como que estos pensamientos, ¿no? El uso de los pañales, por ejemplo, para la incontinencia, es una herramienta que mantiene la calidad de vida. El usar pañal no tiene nada de malo, no quita la dignidad a la persona. Creo que es importante empezar a cambiar ese discurso desde la parte de cuidado y del apoyo familiar hasta nosotros mismos, ¿no? Da confort, da seguridad. Uh-huh. Da libertad. Uh-huh. ¿No? Y que justo están diseñados para eso, ¿no? O sea, que justo también parte de la tecnología y de la medicina ha avanzado para llegar a que sean justo parte de la vida diaria de las personas y se sientan cómodos sin ningún problema. Y que lo incorporen a la rutina como tantos hábitos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que cambiar como la visión es importante, pero también creo que educar respecto al uso, el quitar como estos estereotipos hacia que si llegas a necesitarlo, a ver, no tiene nada de malo. No te resta nada. No te quita dignidad, no te quita autonomía, no te quita calidad de vida, al contrario, es tu apoyo, claro. Entonces creo que eso es importante empezar a partir de ahí. Como que es un cambio de significado, es resignificar. Sí. Fíjate que hay gente que nos comparte sus experiencias, en este caso como cuidadores, y nos dice esta persona: soy cuidadora de mi papá, tiene incontinencia y me cuesta mucho manejarlo sin sentirme abrumada. ¿Qué me recomendarías? Justo creo que a partir de ello, ¿no? Ver en primera, si existiera la posibilidad de algún apoyo profesional, tomarla. O sea, si existe esa posibilidad de considerar a lo mejor el que llegue a ver un profesional encargado del cuidado, aliviana mucho esa carga de la frustración y de estos sentimientos. En segunda, eso, ¿no? Como que deslindar que la frustración se va ligada con los cuidados, buscar también esta parte de apoyo y de ayuda. A lo mejor algún grupo justo de apoyo, a lo mejor herramientas a través de redes sociales, pero que sean confiables de alguna manera. Justo eso también ayuda mucho a ocupar Hay que buscar, la tecnología. Es que todos pues, podemos tener experiencias,
pero yo creo que para eso hay profesionalización. Sí. Digo, la experiencia compartida suma, pero también hay herramientas prácticas probadas, ¿no? A nivel profesional que nos abren posibilidades, ¿no? De autocuidado. Sí. Incluso a lo mejor en ese sentido más profesional, pues obviamente establecer una rutina hasta de higiene y de cuidado alrededor de la incontinencia. Ver también, platicar con la persona, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la incomodidad? ¿Qué pensamientos tienes alrededor de usar a lo mejor esto por la incontinencia? Obviamente, si ya se lleva algún tratamiento, pues a lo mejor la incontinencia reduce, ¿no? A algún grado, o probablemente ya no se va a poder reducir, pero entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ello? Y creo que justo eso es un hincapié, redireccionar como los cuidados y el uso, en este caso, de estas herramientas de apoyo hacia la incontinencia. Y yo le preguntaría a esta persona, ¿te sientes abrumada nada más en eso? ¿O eres una persona que se abruma en general? No, que se le cierra un poquillo el mundo. Sí. Digo, no le voy a quitar el peso y la responsabilidad. Claro. Pero como decir, tiene que ver también con mi estructura de carácter. ¿Puedo pedir ayuda? Siento que no debo pedir ayuda. No quiero cargar a no sé quién. Pero entonces yo me sobrecargo. Como es una reflexión de cómo he sido educada, qué imagen quiero dar, qué me compro que no me corresponde, ¿no? Sí, justamente. También. Aquí hay otra persona que nos dice: cuido a mi mamá y lo más difícil ha sido su incontinencia. Sí, pues porque la platicada como quiera, digo yo, ¿verdad? A veces se siente avergonzada y no quiere que la ayuden. Pues se ve que esta persona no la deja que la ayude, que luego resulta peor, ¿verdad? Porque, ¿qué hago? No, como se siente avergonzada, no me deja ayudarla. ¿Qué hago? Creo que de ahí me gustaría partir de 2 puntos. Uno, que ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones. Hay que repetir para agarrarle. Las veces que sea suficiente. Justo como platicar en este sentido, ahí sí se expresa literalmente la parte de que usar pañal puede ser algo de pérdida de dignidad o de autonomía, ¿no? Sí, y no se deja ayudar. Creo que es importante desde esta parte de gerontología mantener la autonomía y la independencia de las personas lo hasta más que se pueda. Ahora, muchas de las situaciones que a veces pasan en el cuidado es en esta sobrecuidado de alguna manera, ¿no? No hagas eso, yo lo hago por ti. No. O sea, la persona puede hacerlo y quiere hacerlo, pero hay veces que en esta sobreprotección hacia la persona... Que es infantilizar, ¿eh? Claro. Como dices, sobreprotección, porque no es protección. Entonces llegan a caer a veces en esos círculos de, a ver, ¿en qué sentido ahí en esa situación que no quiere la ayuda? ¿No? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué te espero y te acompaño nada más? Ajá, en ese sentido, por ejemplo... Sí, porque a lo mejor por la prisa, en vez de dejarte y tener el tiempo, generarte el espacio, decir, esto va a tomar 15 minutos porque lo quiere hacer sola, lo quiere hacer solo. Ah, no, a mí como ya me urge, sabes que ya ponte que yo lo hago en 2. Pues no, ¿verdad? Es quitarle la dignidad. Sí, creo que en esa situación sí es ver hacia dónde va la situación a todos, no solo en esta situación, es mantener la autonomía y la independencia lo más que se pueda en distintas ocasiones y más en actividades de la vida diaria como lo es la continencia, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sería importante ese consejo. Y 2, platicar sobre ello de que, mira, a ver, ¿cuál es la situación que está pasando? La familia ya lo sabe. Vas a utilizar pañal ahora, ¿no? Es una herramienta de apoyo. ¿En qué sentido? Pues obviamente platicar, educar, a lo mejor con el conocimiento que se apoye en profesionales o a lo mejor en fuentes de información y decirle, esto te mantiene autónoma de alguna manera, no pasa nada, mira, vamos a incorporarla de esta manera. Te desestresa. Y justo la persona se siente escuchada, creo que también es manejar mucho con empatía la situación, se siente escuchada, siente que mantiene la autonomía y la familia también se puede sentir más tranquila, pues porque la incontinencia está siendo manejada de alguna manera. Y la persona se siente respetada. Y te voy a decir algo fuerte. A veces cuesta trabajo porque ya los problemas que está viviendo esa persona ya no quieres que sufra más. Pero a veces, ante una ya necedad, vamos a decirlo así, pues dejar que experimente, sin que pase a daños mayores, la incomodidad, yo creo que puede hacer que la persona sepa pedir la ayuda, ¿no? Y yo creo que a veces nos enfocamos nada más en lo incómodo de mojarte, pero creo que estamos hablando de un cuidado más integral, que yo creo que los cuidadores tienen que ser también conscientes
y la persona que vive la incontinencia, de que la piel pues se puede irritar, se puede lastimar, y que hay otros productos que ayudan a hacer un cuidado integral de la piel, no solo a evitar que la persona se moje, ¿no? Claro. Fíjate que ahí me gustaría hacer... Porque ya tenemos otro problema, ¿no? La piel se irrita, se lastima, se rosa, como dicen. De ahí me gustaría hacer como como este recordatorio a la profesionalización de, si bien no se tiene esa posibilidad, sí buscar este apoyo profesional externo, porque en este sentido de que sea integral, obviamente todo está influenciado. Ahora, aquí puede haber dos situaciones en las cuales las personas puedan ocupar a lo mejor un pañal. Puede ser que sea independiente y autónomo, o sea, que la persona salga, por ejemplo, a hacer sus actividades fuera de casa, que sea independiente. O está también la otra situación que existe, que es un grado de dependencia en la cual dependen justamente de muchas actividades en su vida diaria, de las cuidadoras, de los cuidadores, etcétera. Y entonces ahí es donde entra este cuidado que mencionas, sobre todo de la humedad. Cuando una persona, por ejemplo, está encamada por mucho tiempo, se necesitan hacer cambios posturales, se necesita hacer un cambio constante en, por ejemplo, el pañal, y como lo mencionas, sobre todo cuidar también la piel, a algo que se le conoce las lesiones por presión, antes conocidas como úlceras por presión, que justamente están derivadas de la humedad, de la presión, en este caso del cuerpo. Por ejemplo, ahorita nosotras que estamos sentadas, todo el peso de alguna manera se va a nuestro coxis y la fuerza del cuerpo está en esta zona. Entonces, cuando la persona está postrada, por así decirlo, en alguna cama o en algún sillón, etcétera, y no se hacen las movilizaciones, así se les conoce, eso es incluso un tip que les puedo dar. Hay uno que se llama el reloj de posiciones, de movilizaciones pasivas. Para ir cambiando. Que es, sin es una mover forma, y darle la maroma a la persona, ¿verdad? Es un reloj que justamente viene marcado con qué posiciones cada 2 horas se tienen que hacer los cambios en el cuerpo, justamente para evitar estas lesiones. Y otro de ellos es justamente la parte de humectar la piel y cuidarla y utilizar productos para prevenir pues aparición de lesiones en la piel, que son sumamente importantes, porque además también es importante, que creo que este es como un tip muy importante, que si está en estas situaciones de dependencia las personas y existe incontinencia, sí chequen la piel, o sea, de verdad chequen la piel, fíjense que no haya empiezan por ejemplo como algún granito, como alguna lesión, pero al haber humedad, al ver presión, al no haber cuidado de piel, se extienden más rápido y más hasta en una situaciones, infección, yo creo que se puede generan hacer, ¿no? infecciones, y no más solo en la situaciones, lesión, que ya es dolorosa y a veces difícil de reparar, es sino que empiezan a crecer, la infección. Sí, empiezan a crecer y ahí van más problemas. Ahora no solo es a lo mejor una parte de incontinencia, sino ahora la piel. Y si la persona, por ejemplo, sufre alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, que se hace más prevalente, alguna lesión más fácil en la piel, pues es más de propicio, cuidado. Sí, es de tener más en cuidado. Una lesión, como tú le llamas. Entonces, sí, la verdad, también eso es bien importante, cuidar la piel en estas situaciones, no solo en casos de dependencia, pero sí ponerle más hincapié en este tipo de situaciones de cuidado. Sí, es una cosa integral para no solo lo que ya, vamos a decir, se padece, sino que de ahí se deriven otros tipo de problemas. Pues mira, yo me podría seguir plática contigo, Yamilet, porque está muy interesante todo lo que dices, estas cosas de cuidado y de cómo cuidarnos como cuidadores, cómo incluso, yo creo que hay enfermos conscientes que les dice, vete a dormir, ¿no? Hay muchas cosas. Pero ¿cómo hacernos la vida fácil? ¿No? Cuidar también tiene es pesado físicamente, tiene su carga emocional, a veces social, porque tienes que restringir ciertas actividades, pero ya dijimos que normalmente el cuidador se aguanta porque él no tiene el problema. ¿Cómo me voy a quejar yo si la otra persona ve en qué condición, en qué situación está o en qué malestar? Pero no, yo creo que podemos hablar, podemos despejar, podemos buscarnos, como nos lo dices tú, Yamilet, de grupos de ayuda, de productos que faciliten nuestra tarea y le hagan la vida más liviana a la persona que cuidamos, pero a nosotros mismos también, ¿no? Hay que economizar el problema, no hay que agrandarlo, que puede venir. Y yo creo que tener esa conciencia de para cuidar, me tengo que cuidar. Para cuidar bien, requiero de autocuidados, que a veces me los doy yo y a veces tengo que pedir. Y poder hablar y poder compartir esto que vivimos, creo que
nos fortalece, no nos hace mostrarnos ni más vulnerables, ni más débiles, ni menos fuertes, ni sacatones. Entonces hay que aprender a cuidarnos y hay que aprender los tips para cuidar de manera más fácil y con mejores resultados. Yo te pregunto a ti, ¿eres cuidadora? ¿Eres cuidador? ¿Has sido? Cuéntanos tu historia con el hashtag Contena Sigo Siendo Yo. Verás que no eres la única ni el único que está o ha estado en una situación así. Me despido de ti. Muchas gracias a ti, Yamilet, licenciada en gerontología. Por favor, síganla en sus redes. A lo mejor tienen dudas personales. Ustedes mismos están atravesando una situación en que no saben cómo responder y aquí te pueden encontrar en tu descripción y pedir ayuda, pedir consejos, leer tus contenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio porque recuerda, quien cuida también se necesita cuidar, sin pena, sin pausa y con poder. Muchas gracias. El piso pélvico son una serie de estructuras, músculos, ligamentos, fascias que forran la parte baja de nuestra pelvis. Literalmente es el suelo de nuestro tronco. El piso pélvico no trabaja de forma aislada, siempre está en conjunto con el resto de la esfera que forma nuestro centro. Trabaja en conjunto con el diafragma torácico, con los músculos de tu pared abdominal y con los músculos de tu espalda. O sea, cuando se activa todos estos. Sí, sería muy difícil encontrar una estructura en el cuerpo que trabaje completamente aislada. Somos un todo y en estas cadenas de músculos, cuando se activa uno, se requiere de la activación o de la relajación de otros. Contena Sigo Siendo Yo.